Hola a todos, este es un nuevo video de la Cátedra de Anatomía Normal de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. Mi nombre es Nicolás Mónaco y vamos a iniciar esta presentación. Estas son las vías de contacto donde habitualmente nos pueden encontrar. Y el tema que nos convoca en este video en particular es vasos del aparato digestivo abdominal. Es decir, aquellas estructuras vasculares que se encuentran en la cavidad abdominal, pero que se relacionan específicamente con órganos del aparato digestivo. Básicamente vamos a hablar de la aorta abdominal y sus ramas, sobre todo las viscerales, del sistema venoso abdominal y de la anastomosis porto-cava. La aorta abdominal. La aorta abdominal debemos estudiarla porque las arterias destinadas a los órganos que están contenidos en la cavidad abdominal proceden de la porción abdominal de la aorta. Esta arteria penetra en la cavidad abdominal a través del orificio aórtico del diafragma y desciende por la cara anterior de la columna vertebral hasta la cuarta vértebra lumbar, donde se bifurca en las arterias ilíacas y la arteria sacramedia, que son sus ramas terminales. Las relaciones de esta arteria se reconocen hacia atrás con la columna vertebral, hacia la derecha con la vena cava inferior, hacia adelante con el páncreas, con la tercera porción duodenal y con la raíz del mesenterio, hacia la izquierda con la cápsula suprarrenal o glándula suprarrenal, con el borde interno del riñón izquierdo, la pelvis renal y el uréter izquierdo. Bien, es una estructura muy posterior ubicada en el retroperitoneo. Y vamos a poder describir en ella dos grupos de ramas que va a ir dando, las cuales vamos a definir como ramas parietales, donde encontramos a las lumbares y a las diafragmáticas inferiores, y ramas viscerales, donde destacamos el tronco celíaco, la mesentérica superior, la mesentérica inferior, en relación a lo que es el aparato digestivo, son las que vamos a ver en este video, y después otras como las capsulares, renales y ováricas o espermáticas, que son las gonadales. Dentro de las parietales nos importa también decir algún comentario sobre las diafragmáticas inferiores, que surgen en número de 2 y que van a dar dos ramas, una interna y una externa. La interna que se va a dirigir en torno al orificio esofágico para dar la irrigación a ese sector y al esófago que por allí está ingresando en su porción abdominal, y las ramas externas que se van a ir a ubicar sobre las estructuras de la pared abdominal, sobre todo la cara inferior del diafragma. Las ramas viscerales, como ahí vemos, van a ir surgiendo y como marcamos inicialmente nos van a importar el tronco celíaco, que es esta rama que se origina aquí, la mesentérica superior, que es esta otra que vemos acá, y la mesentérica inferior, que es esta rama que vemos acá, todas naciendo de la cara anterior de la aorta abdominal, como ya dijimos. Vamos a comenzar con el tronco celíaco. El tronco celíaco es la primera rama que da la aorta abdominal una vez que penetra en la cavidad, a nivel de la 12ª vértebra dorsal y la primera vértebra lumbar. Nace de la cara anterior de la aorta y tiene un recorrido muy corto de alrededor de 1 a 3 centímetros. Y luego va a dar tres ramas terminales. Es esta que vemos acá. Esas ramas terminales van a ser la coronaria estomáquica, la hepática y la esplénica. Acá lo vemos. Tronco celíaco, arteria hepática, coronaria estomáquica y esplénica. La coronaria estomáquica nace y se dirige hacia arriba y hacia la izquierda, hace un pequeño callado justo por debajo del cardias para ubicarse definitivamente en la curvatura menor del estómago, donde va a dar dos ramas, una gástrica anterior y una gástrica posterior, a fin de lograr la irrigación de la curvatura menor del estómago. Da algunas ramas ascendentes, como colaterales, que se van a ubicar en la región del cardias y la tuberosidad mayor. Ahora, la arteria hepática, que es esta que vemos por acá, tiene como particularidad que se va a encontrar en relación al epiplón menor, ubicándose dentro de lo que es el paquete vascular que va a llegar al hilio hepático. Bien, en la estructura del epiplón menor se va a ubicar particularmente en el sector vascular, muy próximo a las demás estructuras, fundamentalmente
la vena aorta, de la cual se encuentra por delante, y de la vía biliar, fundamentalmente el conducto colédoco, en relación al cual se encuentra a la izquierda. Esto se ve muy bien acá, la vía hepática por delante de la porta y por dentro, es decir, a la izquierda de la vía biliar. Bien, todo esto constituye el hilio hepático. Más allá de esta dirección que toma para ubicarse ya en el hilio hepático, va a dar algunas ramas colaterales de importancia, que son las que vamos a describir, fundamentalmente la gastroduodenal, la pilórica y la arteria cística. La gastroduodenal es esta rama que vemos acá, que nace, que se dirige por detrás del píloro y de la primera porción duodenal, se dirige hacia abajo y va a dar distintas ramas importantes, sobre todo la gastroepiploica derecha, que es esta que vemos acá, la gastroepiploica derecha, la gastroduodenal, y la gastroepiploica derecha, que es esta que viene hacia acá, que se va a ubicar en la curvatura mayor del estómago. Bien, gastroepiploica derecha. Va a irrigar parte de lo que es el píloro, pero sobre todo la curvatura mayor del estómago, con ramos cortos que se van a dirigir hacia allí. Por otro lado, va a dar ramas relacionadas con la irrigación del complejo duodeno-páncreas, que acá vamos viendo como la gastroduodenal sigue descendiendo y da ramas al complejo duodeno-páncreas. Sobre todo vamos a nombrar a las de mayor volumen, mayor calibre, la duodeno-pancreática inferior derecha y la duodeno-pancreática inferior derecha. Por su lado, por su parte, la arteria pilórica es una pequeña rama que se va a ubicar en relación al píloro, que es otra de las colaterales que nombramos como importantes de la arteria hepática. Bien, entonces tenemos la gastroepiploica derecha, la pilórica, y nos resta describir la arteria cística, que acá la vemos, es esta que nace de acá, la arteria cística, casi en la porción final de la arteria hepática, da esta rama hacia la derecha y hacia arriba, que es la arteria cística, que se va a ubicar en las proximidades de la vesícula biliar y el conducto cístico y va a contribuir en su irrigación, bien, generalmente dando ramas anteriores y ramas posteriores a la vesícula biliar. Por su parte, la arteria esplénica, que es la que nos resta describir como última rama terminal del tronco celíaco, es esta que vemos acá, que tiene un recorrido bastante tortuoso, que es bien posterior al estómago. La arteria nace y se ubica por detrás del estómago en relación íntima con el páncreas, dirigiéndose por encima del cuerpo y cola del páncreas hasta llegar al hilio esplénico. Bien, la arteria esplénica va a dar 4 ramas colaterales que son importantes, una colateral ascendente que está destinada a la cara posterior de la tuberosidad del estómago. Bien, acá vemos algunas de sus ramitas. Después va a tener colaterales descendentes que se distribuyen por el páncreas a lo largo de todo su recorrido, y acá vemos algunas. Va a ir dando ramas al cuerpo y cola del páncreas, pequeñas colaterales descendentes. Dentro de las más importantes está esta, que se ve acá, que es la gastroepiploica izquierda, que es anastomosa con la gastroepiploica derecha y contribuyen a constituir este arco importante en la curvatura mayor del estómago. Entonces, gastroepiploica izquierda, rama de la esplénica, en el arco que constituye junto con la gastroepiploica derecha, que es rama de la gastroduodenal. Bien. Y por otro lado, vasos cortos que están destinados a la tuberosidad mayor del estómago, que también vemos algunos que nacen directamente cuando esta toma relación con la tuberosidad mayor gástrica. Bien, esa es la arteria esplénica. Acá lo vemos un poco mejor y sobre todo cómo llega al hilio esplénico, es la arteria esplénica, y la relación íntima con el páncreas, a quien además le va a dar vasos cortos para su irrigación. Bien, obviamente hubo que retirar el estómago, sobre todo el cuerpo gástrico, para poder ver todas esas estructuras que se encuentran por detrás y que se encuentran por detrás del peritoneo que constituye el peritoneo parietal posterior. Son estructuras fundamentalmente retroperitoneales estas que estamos describiendo. Bien, acá vemos un poco más desde otras vistas. Acá hemos rebatido hacia arriba el estómago y vemos la arteria hepática,
la arteria esplénica, que acá se ve muy bien, su recorrido tortuoso, bien posterior, en relación íntima al cuerpo y cola del páncreas, con ramos cortos que va dando el páncreas, y acá vemos cómo ya se empieza a dividir cuando llega al ilio esplénico, ¿bien? Acá vemos algunas de estas colaterales descendentes, ramos cortos a la tuberosidad mayor, una colateral ascendente muy marcada ahí que va también a la tuberosidad mayor. Bien, acá vemos la otra rama que es la gastroepiploica izquierda, que nace también de la esplénica, y vemos además de la hepática saliendo la gastroduodenal, que acá obviamente está todo rebatido, está la gastroduodenal, y la gastroepiploica derecha. Acá tenemos la coronaria estomáquica y acá tenemos al tronco celíaco, se ve todo muy bien. Acá están los ramos duodenopancreáticos derechos, superior e inferior. Bien, esto está visto desde atrás, esta es una vista posterior, ¿bien? ¿Por qué? Porque se ha rebatido el complejo duodenopáncreas. Acá vemos la vena cava y acá vemos cómo se rebatió todo el complejo duodenopáncreas, se llevó de derecha a izquierda, ¿bien? Esto se llama maniobra de Kocher, la movilización del duodenopáncreas, sobre todo la segunda primera, segunda y tercera porción duodenal y la cabeza pancreática, y de esa forma vemos los vasos posteriores, bien, las arterias duodenopancreáticas superior e inferior derecha, que son ramas, que acá viene bajando muy bien, son ramas de la gastroduodenal. Vemos un poco más de lo mismo, acá vemos el tronco celíaco, bien, acá vemos la arteria hepática, hacia allá vemos la arteria esplénica. Y acá vemos desde otra vista, una vista lateral en este esquema 3D, la aorta, el tronco celíaco, la arteria esplénica que viene hacia acá y la arteria hepática que se va hacia allá. Acá los arcos que va formando, estos corresponden al complejo duodenopáncreas. Esta es una disección cadavérica donde acá vemos al hígado, acá vemos a la vesícula biliar, acá vemos la vía biliar. Esto es parte del estómago y acá tenemos el tronco celíaco con la aorta abdominal y las ramas que va dando, la esplénica que se va, hacia atrás, la coronaria estomáquica ubicada en la curvatura menor y la arteria hepática con la gastroduodenal que se hace posterior al píloro y a la primera porción duodenal, y la hepática que se dirige hacia el ilio hepático junto con la porta que ahí se asoma ahí atrás, la bifurcación final de la hepática, y la arteria cística que se va hacia la vesícula biliar y el conducto cístico en este sector. Parte de lo que es el epiplón mayor, donde acá no se ve y no está disecado, pero encontraríamos la gastroepiploica derecha y la gastroepiploica izquierda. La izquierda rama de la esplénica, la derecha rama de la gastroduodenal, que es rama de la hepática, que es rama del tronco celíaco. Algunas de las variaciones que se pueden encontrar, solamente para que se pueda notar que estas estructuras no son estáticas y hay muchísimas variaciones que tienen que ver con la disposición de estos vasos que hemos descrito, a saber, algunas ramas que van variando, una gástrica posterior que surge acá de la esplénica, algunos otros ramos cortos como ya describimos que son habituales que en este otro esquema no se ven tan claros. Entonces hay mucha variación en relación a los arcos arteriales que se constituyen a partir de las ramas del tronco celíaco. Acá tenemos también variaciones que tienen que ver fundamentalmente con la hepática y lo que importa mucho en la práctica quirúrgica, que es la arteria cística, que ahora vamos a ver dónde se ubica, pero todo lo que es vía biliar, vesícula biliar cístico y la arteria cística siempre se estudia muy bien porque las variaciones de las ramas derechas de la arteria hepática o de la propia cística y su nacimiento, que acá vemos algunos ejemplos, son importantes en la práctica quirúrgica diaria. La cirugía de vesícula biliar por litiasis vesicular o por cualquier otra patología propia de la vía biliar, tanto principal como accesoria, en este caso fundamentalmente la accesoria, lleva a tener que resecar muchas veces la vesícula biliar mediante el procedimiento que denominamos colecistectomía, que por defecto y de rutina en nuestro medio es por vía videolaparoscópica. Bien, entonces la colecistectomía videolaparoscópica en su técnica descripta tiene como una de las primeras conductas a tomar, identificar esto, lo que es el triángulo de Calot, que el triángulo de Calot está constituido por el conducto hepático, por el conducto cístico y por
el hígado por encima, ¿bien? O el lecho vesicular, pero el hígado por encima. Este triángulo de Calot nos muestra la zona donde vamos a encontrar en profundidad la arteria cística. Entonces, durante la cirugía se extracciona de la vesícula biliar desde el fondo y desde el bacinete, y eso estira y expone este triángulo de Calot. En el fondo encontramos la arteria cística y hacia afuera el conducto cístico. Si lo vemos en una representación de una cirugía videolaparoscópica, vemos muy bien la vesícula, el bacinete, el conducto cístico y por acá la vía biliar principal. En el fondo de este triángulo que se dibuja, que es el triángulo de Calot, tenemos el hígado arriba, la vía biliar por fuera, el cístico y la vesícula biliar. Encontramos en profundidad la arteria cística, ¿bien? Y acá lo vemos mucho más claro, la vesícula biliar en este sector, el conducto cístico, la vía biliar principal, el conducto hepático y el conducto colédoco por acá abajo, y en este triángulo que se forma entre el hígado, la vía biliar y el conducto cístico, que acá se ve muy claro, se encuentra en profundidad la arteria cística, que se clipa y se corta, ¿bien? Y después se continúa con la colecistectomía, es decir, con la resección de la vesícula biliar. Mesentérica superior. La arteria mesentérica superior, que es esta que vemos acá, nace inmediatamente por debajo del tronco celíaco, más o menos a 1 centímetro, a nivel de la primera vértebra lumbar. Tiene en su nacimiento una íntima relación con el páncreas, con el cual se relaciona hacia atrás, y luego se va a dirigir hacia abajo, primero cruzando la vena renal izquierda y la tercera porción del duodeno. Cuando cruza la vena renal izquierda, hay que considerarlo en relación a su importancia funcional, dado que los vasos venosos espermáticos, por ejemplo, o ováricos, en definitiva gonadales izquierdos, terminan drenando en la vena renal izquierda, que drena en la vena mesentérica. La arteria mesentérica con la aorta constituyen esta pinza arterial aorto-mesentérica, que tiene evidentemente mayor presión y mayor estructura muscular en su pared que la vena renal izquierda. Por ende, tienden a comprimirla y eventualmente a afectar su retorno venoso. De esa forma, a veces está asociado a la incidencia de patología venosa periférica en relación a las gónadas, sobre todo del lado izquierdo por esta relación. Además, luego de atravesar la tercera porción del duodeno, la arteria mesentérica superior se encuentra inmediatamente ingresando al mesenterio, la raíz del mesenterio. Bien, para terminar próxima a la finalización del mesenterio cerca del ángulo iliocólico, más o menos a 50 o 90 centímetros de este ángulo. En ese recorrido va a ir dando ramas colaterales, que acá vamos a ir viendo algunas. Y una que llamamos terminal, que en realidad son varias ramas que van juntas, que ahora vamos a describir. Dentro de las ramas colaterales, ¿cuáles vamos a describir? Primero una arteria duodenopancreática inferior izquierda, que va a ser muy chiquita y próxima a su origen, que va a ir al complejo duodenopáncreas a anastomosarse con las ramas duodenopancreáticas derechas que ya habíamos descrito y eran ramas de la gastroduodenal, de ramas del tronco celíaco. Después están las arterias intestinales, que son todas estas que se ven acá, que vamos a ver mejor en otras imágenes, que van a ser alrededor de 15 a 20 y que van a formar 3 arcos arteriales, un triple arco arterial que se distribuyen en 3 filas y que van a terminar en vasos rectos que llegan a la cara mesentérica del intestino delgado, el yeyuno ileum. Además, va a dar las arterias cólicas, que van a ser 3, una arteria cólica derecha superior, una arteria cólica derecha media y una arteria cólica derecha inferior. Bien, acá vemos algunas de las variaciones que se pueden presentar. Entonces vemos las arterias cólicas, vemos su rama terminal y vemos algunas variaciones que suelen aparecer. Bien, la arteria terminal que podemos describir en esta arteria mesentérica inferior, en realidad está constituida por varias ramas que van a terminar en definitiva en el ciego, en el ilion y en el apéndice. Bien, entonces se va a llamar ilio biseco apendículo cólica. ¿Por qué? Porque va a dar una rama al colon ascendente, una rama al ciego, en realidad van a ser 2 ramas al ciego,
al ilion terminal y al apéndice. Por eso esta rama terminal se va a llamar iliobiseco apendículo cólica. Una rama al colon, al ciego, al ilion distal y al apéndice. Bien. Acá vemos de nuevo, miren, acá está la mesentérica superior naciendo, cruzando la vena renal, luego cruzando la tercera porción del duodeno, inmediatamente ingresa en el mesenterio, acá está la raíz del mesenterio, tiene todas estas ramas entéricas que van a constituir una triple fila de arcos arteriales que se van a distribuir en todo el mesenterio para terminar en vasos rectos sobre el borde mesentérico del yeyuno ilion. Tenemos las duodenopancreáticas izquierdas, que se van a anastomosar con las duodenopancreáticas derechas, que ya habíamos descrito. Acá tenemos cómo van llegando las izquierdas y acá las derechas. Esta es una imagen que está invertida, esto es derecho y esto es izquierdo, está visto desde atrás, bien, todo un arco arterial constituido por ramas duodenopancreáticas derechas e izquierdas, en este caso las izquierdas ramas de la mesentérica superior, acá las vemos perfecto, y después las arterias cólicas, la cólica derecha, superior, media e inferior, y la rama terminal que sigue hasta acá, y que se va a dirigir al ciego, al colon ascendente, al ilio en el apéndice, que era la iliobiseco-apendículo-cólica, que va a dar ramas al colon ascendente, al ciego, al ilion distal y al apéndice. Iliobiseco-apendículo-cólica. Acá nos importa sobre todo la cólica derecha superior, porque como ven, van dando ramas y se van anastomosando la cólica superior con la cólica media y van formando arcos arteriales en dos filas que van a terminar en ramos rectos que llegan al colon, el colon derecho. Pero la cólica derecha superior, a su vez, va a dar una rama que va a cruzar hacia la izquierda, dirigiéndose por debajo del colon transverso, y lo vamos a ver mejor en otra imagen, para constituir un gran arco arterial que se va a conectar con una rama de la arteria mesentérica inferior. Bien, ese arco arterial es lo que llamamos arco de Riolano, que vamos a ver más adelante. Es una rama izquierda de la cólica derecha superior que se va a dirigir hacia allá. Acá vemos una disección cadavérica, acá vemos la mesentérica superior, bien, dirigiéndose hacia abajo y hacia la derecha, en busca del ángulo iliocólico, bien, acá va dando las ramas entéricas hacia el mesenterio, número de 15 a 20 como dijimos, su rama terminal, y acá vemos arterias cólicas derechas, bien. Acá tenemos la cólica derecha superior que se va a meter con su rama izquierda hacia lo que es el arco de Riolano. Y esto es un poco el mesenterio, bien, donde están todas las ramas entéricas y los distintos arcos arteriales que terminan en los ramos rectos que van a terminar en el borde mesentérico del yeyuno ilion. Y esta es un poco una aplicación también quirúrgica de la importancia de reconocer estos vasos, en este caso la cólica derecha, que puede ser la cólica derecha media en este esquema, que también la vemos en una intervención por vía laparoscópica, como tenemos una de las ramas cólicas para una resección colónica, que puede ser una micolectomía derecha, por ejemplo, donde hay que ir a buscar el nacimiento de estos vasos para poder ligarlos y hacer la resección intestinal. Fíjense acá la relación de la cólica derecha, media o superior, y la relación con los vasos pancreáticos, con el páncreas y con el duodeno. Estos vasos pueden tener variaciones, como dijimos, que vimos en la imagen anterior. Bien, de todas formas es importante saber identificarlos, ya sea en su distribución habitual o en sus variaciones, para poder hacer las resecciones quirúrgicas, ya sea por vía convencional o laparoscópica, como se ve en este ejemplo. Arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica inferior que acá vemos nace de la cara anterior e izquierda de la aorta abdominal. Se encuentra aproximadamente a 4 o 5 centímetros de la bifurcación de la aorta y a nivel de la tercera vértebra lumbar, en íntima relación con la tercera porción del duodeno a este nivel, donde se ubica por detrás. Va a tener distintas ramas a lo largo de su recorrido, que ahora vamos a ver mejor, y que tenemos en este esquema. Fíjense primero que es muy variable lo que vamos a describir, pero en definitiva podemos nombrar ramas colaterales y una rama terminal. Las ramas colaterales van a ser la cólica izquierda superior y la cólica izquierda
inferior, o tronco de las sigmoideas, que va a dar distintas ramas que van a llegar al colon iliopélvico. Como rama terminal tenemos a la hemorroidal superior, que va en busca del recto. Estas arterias, a su vez, van dando ramos que van a formar arcos arteriales, que van a terminar, luego de constituir dos filas de arcos arteriales habitualmente, en vasos rectos que llegan a la pared del colon descendente, colon iliopélvico y porción superior del recto. En definitiva, vamos a ver cómo, por ejemplo, la cólica izquierda superior da un ramo descendente que es anastomosa con un ramo ascendente del tronco de las sigmoides. De este modo forma un arco arterial. Cabe destacar que en el caso de la cólica izquierda superior va a dar a su vez un ramo ascendente que se va a dirigir hacia el ángulo esplénico y se va a ubicar luego en relación con el colon transverso. Este ramo se va a anastomosar a su vez con el ramo izquierdo o ascendente que da la cólica derecha superior. Entonces, este arco que se constituye entre el ramo ascendente de la cólica izquierda superior y el ramo ascendente de la cólica derecha superior va a constituir lo que llamamos arco de Riolano, que ahora lo vemos mucho mejor en la siguiente imagen. Fíjense, acá tenemos la mesentérica superior, acá tenemos la mesentérica inferior, acá tenemos la cólica izquierda superior y su ramo ascendente que va en busca del ángulo esplénico y luego se ubica en relación con el colon transverso. Y acá tenemos la cólica derecha superior, un ramo derecho y un ramo izquierdo. El ramo izquierdo ascendente va en busca del colon transverso y se anastomosa con la rama que habíamos descrito de la cólica izquierda superior y forma el arco de Riolano, que se encarga de irrigar a través de constitución de nuevos arcos arteriales toda la extensión del colon transverso. Acá vemos por otro lado el tronco de las sigmoideas, como va dando distintas ramas para asegurar la irrigación del colon iliopélvico, todas estas ubicadas en el mesosigma, en el meso propio de este segmento del colon. Y acá tenemos la rama terminal de la mesentérica inferior, que se va a ubicar en relación con el recto, la porción superior del recto, a la cual le va a dar irrigación, que es la arteria hemorroidal superior, rama terminal de la mesentérica inferior. Acá la vemos naciendo la mesentérica inferior en esta disección cadavérica. Acá vemos algunos de los ramos que va dando, sobre todo en relación con el colon iliopélvico. Bien, todos estos ramos que se ven acá. Acá vemos en otra imagen, esta es una vista posterior de la mesentérica inferior. Acá está dando las arterias cólicas, es el tronco de las sigmoideas, el colon iliopélvico. Como es posterior, este lado es izquierdo, y acá tenemos la rama terminal, que es la hemorroidal superior, que se empieza a distribuir en toda la porción superior del recto. Lo mismo, acá vemos la mesentérica inferior en otra vista. Esto es una vista anterior, una vista posterior, donde en una pelvis femenina se ve el útero, ahí en parte ahí adelante, y vemos desde atrás el recto, y la mesentérica inferior llegando con su rama terminal, que es la hemorroidal superior, dando distintas ramas a este nivel. Esto es una imagen de un atlas quirúrgico donde se ve el colon izquierdo, acá con una masa tumoral que va a ser resecada, y cómo se aborda sobre el meso, y se ubica la arteria mesentérica inferior, que debe ser reconocida y disecada para poder ser clipada y poder realizar la colectomía, que puede ser segmentaria o puede ser una hemicolectomía izquierda completa. Bien, pero en definitiva hay que ligar ramas de la mesentérica inferior. Bien, y acá lo vemos mucho más claro en una imagen de cirugía, donde vemos la arteria mesentérica inferior, la disección del meso y el instrumento que se utiliza, que es una clipera, donde se ubica un clip a ese nivel para poder seccionar luego la arteria mesentérica inferior. Bien. Bueno, vamos a hacer un resumen por órganos. El estómago, entonces. Su irrigación depende de quiénes: de la arteria coronaria estomáquica, que es rama del tronco celíaco, de la pilórica, que es rama de la hepática, las gastroepiploicas derecha e izquierda, la derecha, que es rama de la gastroduodenal, que es rama de la hepática, que es rama del tronco celíaco, la gastroepiploica izquierda, que es rama de la esplénica,
Recuerden que la gastroepifilóquica derecha y la izquierda se ubicaban constituyendo un arco común a nivel de la curvatura mayor del estómago. Y vasos cortos, sobre todo para la tuberosidad gástrica, donde vamos a encontrarlo naciendo de la arteria esplénica. Intestino delgado. El duodeno, por su parte, las pancreáticos duodenales derechas e izquierda. La pancreático duodenal derecha superior e inferior, ramas de la gastroduodenal. Y la pancreático duodenal izquierda, ramas de la mesentérica superior. El yeyuno ilion, por su parte, corresponde su irrigación a las arterias intestinales o entéricas, ramas de la mesentérica superior. El intestino grueso, tenemos el colon derecho, las cólicas derechas, superior, media e inferior, que son ramas de la mesentérica superior. El colon izquierdo, las cólicas izquierdas, la cólica izquierda superior y la cólica izquierda inferior o tronco de las sigmoideas, todas ramas de la mesentérica inferior. Y el recto, por la hemorroidal superior, que es la rama terminal de la mesentérica inferior, y las hemorroidales media, rama de la hipogástrica, e inferior, rama de la pudenda interna. Por su parte, el hígado y la vía biliar. El hígado está irrigado por la hepática, que es rama del tronco celíaco. La vesícula biliar por la cística, que es rama de la hepática, que es rama del tronco celíaco. Y el hepatocolédoco, la vía biliar principal, por la hepática y en su segmento terminal, ya a nivel de la segunda porción del duodeno, por ramas de la pancreático duodenal superior derecha, que es rama de la gastroduodenal. El páncreas, por su parte, por la pancreático duodenal superior e inferior derecha, que son ramas de la gastroduodenal, que ya las nombramos. La pancreático duodenal izquierda, rama de la mesentérica superior. La pancreática inferior o magna, que es rama de la mesentérica inferior. Y hay ramos pancreáticos cortos, que habíamos dicho que nacían de la esplénica en su recorrido, que estaba en íntima relación con el cuerpo y cola del páncreas, y va dando vasos cortos, vasos rectos, que nacen a partir de esa relación, esos ramos pancreáticos de la esplénica. Vamos a hablar del sistema venoso abdominal. Las venas de los órganos del aparato digestivo abdominal son básicamente satélites de las arterias que estuvimos describiendo. En algunos casos se encuentran en número de 2 por cada arteria, pero habitualmente siguen el mismo recorrido. Lo que van a variar son los grandes troncos que drenan la sangre venosa. Vamos a hacer un comentario sobre la vena cava superior, que nos importa en lo que tiene que ver con el drenaje venoso del tercio inferior del esófago. Para recordarla decimos que esta vena cava superior se forma de los troncos brachiocefálicos venosos, que se constituyen a su vez por la unión de la yugular interna y la subclavia. Bien, entonces la vena subclavia derecha en este caso con la yugular interna derecha forman el tronco brachiocefálico derecho. Pasa lo mismo del lado izquierdo y los dos troncos brachiocefálicos forman la vena cava superior que llega a la aurícula derecha. La vena cava inferior, que es una estructura que nos importa más desde la topografía abdominal, la vemos acá, ubicada a la derecha de la aorta. Acá vemos la vena cava. Esta es la aorta abdominal que estuvimos describiendo hasta recién. La vena cava inferior recibe la sangre venosa de la porción subdiafragmática del cuerpo, asciende, siguiendo siempre al lado derecho de la columna vertebral y de la aorta, como dijimos, atraviesa el diafragma por un hiato propio, que acá lo vemos a nivel del centro tendinoso del diafragma, y termina en la parte inferior de la aurícula derecha. Mide aproximadamente unos 22 centímetros en ese recorrido. Bien, y es esta la que nos va a importar, porque va a ir dando distintas ramas, en realidad va a ir recibiendo drenaje venoso de distintas ramas, entre las cuales vamos a describir a las venas lumbares, las venas renales, las venas espermáticas u ováricas, las venas capsulares medias y las venas suprahepáticas, que son quizás las que más nos importan en este apartado, porque llevan la sangre a la vena cava desde el hígado, esa sangre que llega al hígado a través de su irrigación tanto funcional como nutricia, funcional a través de la vena porta y nutricia a través de la arteria hepática, llegan al hígado, quien desarrolla los procesos propios a su fisiología, y esta sangre venosa
termina drenándose a través de las venas suprahepáticas a la vena cava inferior. Y por último, dentro de las grandes ramas que van a drenar en la vena cava inferior, tenemos a las diafragmáticas inferiores. Anastomosis portocava. Esto importa porque va a haber distintos sectores de drenaje venoso donde se va a compartir el lecho vascular y donde lo que se irriga a través de las arterias es drenado por distintos grupos de venas que van a corresponder a estos dos sistemas, tanto el sistema de la porta como el sistema de las venas cavas. Y esto se da fundamentalmente en 4 grupos que podemos denominarlos: uno parietal, umbilical, rectal y esofágica. Esa es la mnemotecnia para recordar, puré. Entonces, la anastomosis portocava a nivel parietal, a nivel umbilical, a nivel rectal y esofágico. Mire, a nivel parietal, esto se da a nivel de las fascias de coalescencia, es decir, de las zonas donde el tubo digestivo está directamente apoyado sobre la pared abdominal, es decir, donde entran en contacto el peritoneo parietal con el peritoneo visceral. El peritoneo parietal va a drenar en pequeñas vénulas que en definitiva van a llegar a ramas venosas parietales que van a terminar en el sistema de la vena cava inferior. A nivel del peritoneo visceral, van a ser vénulas que van a corresponder a los territorios de las venas que describimos antes, fundamentalmente la vena mesentérica mayor y la vena mesentérica menor, que drenan en definitiva en el sistema de la porta. A nivel umbilical va a haber distintos sectores. Por arriba, la mamaria interna va a drenar en el sistema de la vena cava superior. Hacia abajo, la subcutánea abdominal, la epigástrica, va a drenar en el sistema de la vena cava inferior. Acá tenemos las dos cavas participando de esta anastomosis. Y hacia atrás, las paraumbilicales o portas accesorias que drenan parte de lo que corresponde a la región periumbilical. En definitiva, a nivel umbilical hay un drenaje compartido también de los sistemas de ambas cavas y la porta. Y acá vemos un poco alguna imagen donde tenemos subcutánea abdominal que llega acá a la safena, que en definitiva a través de las ilíacas va a ir al sistema de la cava inferior. Tenemos la mamaria interna descendiendo también, que llega a la zona periumbilical y que va a ir al sistema de la vena cava superior. Y las paraumbilicales que van a ir al sistema de la porta. Bien. A nivel rectal pasa lo mismo. En este caso, la anastomosis portocava que llamamos inferior corresponde al drenaje de las venas hemorroidales superiores, medias e inferiores. Las hemorroidales superiores, en definitiva, son ramas que son satélites de la arteria hemorroidal superior, que es la rama terminal de la arteria mesentérica inferior. Entonces, esta vena hemorroidal superior corresponde al territorio de drenaje a ese nivel, que es tributaria de la vena mesentérica menor, que a su vez va a drenar en el sistema de la porta. Pero, por otro lado, las venas hemorroidales medias e inferiores son tributarias de distintas ramas de la hipogástrica. Acá lo vemos cómo tenemos la vena hemorroidal superior y acá tenemos la vena hemorroidal media y la hemorroidal inferior, la media directamente rama de la hipogástrica y la inferior rama de la pudenda. Bien, pero en definitiva todo el territorio venoso distribuido: hemorroidal superior al sistema de la porta, hemorroidal media e inferior al sistema de la cava. Bien, acá lo vemos en una vista posterior y acá lo vemos en un corte coronal, donde se ve muy bien acá por transparencia también lo que es el drenaje de la porción superior del recto en la mesentérica, vena mesentérica menor, y después cómo llegan las hemorroidales media e inferior al resto de lo que es el recto ano, que van al sistema de la cava. Y a nivel esofágico, la anastomosis portocava superior, inferior o cava-cava. Acá tenemos distintos métodos de drenaje. Tenemos en definitiva las esofágicas superiores, medias e inferiores. Bien, que acá lo vamos a ver un poco mejor en algunas imágenes. En definitiva, estas anastomosis se establecen entre la coronaria estomáquica por una parte y las venas del esófago y el diafragma por otra.
La coronaria estomáquica aporta el componente que va a ir al sistema de la porta y el resto de las ramas van a ir directamente al sistema de la cava superior, en el tercio inferior del esófago o de la cava inferior. Y acá lo vemos. Fíjense cómo acá tenemos por ejemplo las ácigos con algunos ramitos que va dando al tercio inferior del esófago y esto drena al nivel de la cava superior. Y por otro lado, como la coronaria estomáquica va a terminar drenando en el sistema de la porta. Acá la vemos la coronaria estomáquica, cómo va a la porta, y acá están llegando algunos ramos que van a ir directamente al sistema de las cavas. Bien, esto se da a nivel esofágico. Muy importante clínicamente y ahora lo vamos a ver. Acá vemos como en el lecho del tercio inferior del esófago y en parte del cardio, pero sobre todo a nivel esofágico, hay ramas que vienen descendiendo y que corresponden al sistema de la cava superior y otras que corresponden a través de la coronaria estomáquica con vasos rectos o ascendentes al sistema de la porta. ¿Cuál es la implicancia clínica de la anastomosis porto-cava? Bueno, cuando el hígado, que es su forma normal, que es liso, que no tiene irregularidades, que se lo ve de un color rojizo, muy bien vascularizado y demás, se encuentra en una situación patológica, sobre todo hablamos de una patología en particular que es la cirrosis hepática, donde se reemplaza parte del parénquima funcional por un tejido cicatrizal poco funcionante. Al hígado se lo ve con esta forma, irregular, como empedrado, y que tiene una rigidez mayor en su estructura. No tiene un parénquima funcionante normal. Eso hace que el drenaje venoso sea dificultado. Entonces, cuando las venas tratan de llevar sangre al hígado, sobre todo la porta, trata de drenar en el hígado y luego pasar de allí a través de las suprahepáticas digamos, a las cavidades derechas, a través de la cava, sucede que ese drenaje del sistema porta está dificultado. Por ende, puede llevar a una disfunción en el drenaje venoso. Así es como se ve el hígado cirrótico en una cirugía bajo visión directa. Ven cómo es la estructura totalmente irregular en su superficie. Y esto es lo que pasa. Al no poder haber un buen drenaje venoso, lo que sucede es que ese líquido que no se puede sacar del lecho vascular, inmediatamente al no poder ser drenado a través del sistema venoso, pasa del espacio intravascular al espacio extravascular y forma lo que conocemos como un tercer espacio, es decir, aumento de la acumulación de líquido en el espacio intercelular, o sea, no está dentro de la célula ni está en el espacio intravascular, sino que está en el espacio intercelular y constituye cuadros como este, de ascitis, es decir, de acumulación de líquido en la cavidad abdominal. Bien, esto es crónico, esto es por una disfunción hepática. Ahora, esta rigidez, por decirlo de alguna manera, esta disfunción hepática, además de imposibilitar o dificultar el drenaje venoso y constituir o determinar un mal manejo de los líquidos a ese nivel, lo que va a constituir es, por ejemplo, lo que se ve acá, que este mal drenaje venoso haga que las venas periféricas empiecen a dilatarse de alguna manera y a formar dilataciones varicosas, varices. En este caso, en lo que corresponde al sector de anastomosis portocava que describimos a nivel periumbilical. ¿Ven? Y la vemos de esta forma. Todas esas venas dilatadas a nivel periumbilical. Lo que tiene mucha trascendencia clínica también es la anastomosis a nivel esofágico. ¿Por qué? Porque en esta endoscopía, por ejemplo, en la luz del esófago, lo que vemos son estas estructuras. Son venas que están dilatadas, son varices esofágicas. Acá la vemos perfecto por endoscopía, fíjense ahí también. Estas varices esofágicas se dan en pacientes cirróticos, por ejemplo, y son una de las causas de complicaciones más graves en estos pacientes, porque estas varices pueden romperse fácilmente y sangrar. Los sangrados variceales a nivel esofágico son causa de descompensación muy frecuente en estos pacientes. Acá hay parte de lo que es el tratamiento con una ligadura con bandas, ¿bien? Pero, digamos, conocer estas zonas
de anastomosis es importante para poder interpretar la patología. En este caso, como vemos en esta diapositiva, lo que tiene que ver con las varices esofágicas. ¿Por qué? Porque a este nivel hay un territorio compartido de drenaje venoso entre el sistema porta y el sistema cava, y ante una situación patológica de disfunción hepática y una dificultad del drenaje venoso, se dilatan estas venas que no logran compensar el drenaje y generan estas estructuras patológicas que pueden terminar en complicaciones severas. Esta es la bibliografía que utilizamos y bueno, muchas gracias.